Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Bibliofílica y hoy vamos a hablar de El relato del monstruo de Sean Hamill. Ya saben, voy a dejar el libro aquí, todos lo van a ver aquí al lado, no me acuerdo de qué lado es. Y híjole, a ver, este es de los libros más perturbadores que he leído en el año. Obviamente se contrasta mucho con que haya sido después de Los hijos del rey, porque Los hijos del rey es una literatura juvenil muy sencilla. Y este es un libro de Umbriel que de hecho aquí atrás te promete terror. Yo no lo considero terror, lo considero una especie de realismo mágico. Y es complicado decir de qué trata porque, por una parte, el título te lo dice todo. Es el relato de un monstruo y es un monstruo que acecha a una familia. Pero el libro va un poco más allá de eso. De hecho, toma muchos temas y sucede en un periodo de tiempo bastante amplio. Serán como unos 40 años entre que inicia el libro y termina. Aquí debo de confesar que este libro yo lo inicié hace algunos meses y me gustó mucho cómo empieza. De hecho, eso sí se los voy a leer. Y es que es de esos libros que a la primera hoja te pierde, pero a la primera hoja te gana y a la segunda te pierde. Porque dice, capítulo 1. Empecé a coleccionar las notas de suicidio de mi hermana mayor Eunice cuando tenía 7 años. A mi familia no se le da bien lidiar con los finales, jamás lo sabemos sobrellevar, pero tampoco somos buenos con los comienzos. Por ejemplo, yo desconocí el primer cuarto de esta historia hasta hace un poco. Y bla, 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 bla. ¿Por qué? Este es bastante interesante. Aquí tenemos nuestro narrador, pero nuestro narrador no aparece en la historia hasta muchas hojas después, como un cuarto del libro después. Sí es la historia de la familia y nos empieza a contar desde cuando su mamá conoció a su papá y en ese momento de hecho la mamá estaba como que queriéndose casar con otro. Y de que ellos se conocen a que nace el hijo pasan bastantes cosas. Y esto es curioso porque hasta cierto punto puedo decir que pude empatizar con este protagonista, con este narrador, por el sentimiento de que cuando él nació ya se perdió de muchas cosas. Ya habían pasado muchas cosas, ya había muerto gente, ya habían tenido, no vamos a decir que chistes propios, pero habían cosas en la familia que él no comprendía, que él no acababa de entender, las que no se sentía parte. Y es interesante que trata muchos temas porque, por una parte, digo, tenemos un realismo mágico y también tenemos temas de salud mental y hasta ahí va muy bien. El problema, y aquí es donde me van a funar, yo ya había grabado este video, pero decidí cambiarlo porque posiblemente lo que decía en otro libro era spoiler. Y ciertamente el libro lo acabé y me tuve que quedar como que pensando y pensando otra vez qué es lo que me molestaba del libro. Y ya me doy cuenta que me molesta que me van a funar. Hay partes en esta historia que es claro y obvio que fueron escritas por un hombre heterosexual blanco. Igual lo de blanco olvidaron, pero esto fue escrito por un hombre heterosexual y se nota. Y hay un debate muy interesante luego en TikTok sobre todo, sobre cómo son las mujeres y cómo son los hombres escritos por los diferentes sexos y cómo las mujeres escriben a hombres para mujeres y cómo los hombres escriben de otra manera. Bueno, sí, aquí es muy obvio que esto fue escrito por un hombre, por ciertos temas que toca y cómo los toca. Y a lo mejor por ser terror, que es cierta que ok, este libro es un tributo a muchos autores de terror. O sea, las referencias a H.P. Lovecraft le perdí la cuenta. En la dedicatoria habla de Stephen King. Habla, de hecho de Úrsula también habla en algún punto. Y es cierto, se le nota la influencia, pero sigue siendo una influencia de un hombre blanco que escribe como para hombres blancos. Porque hay temas que no tocó de la mejor manera. O sea, no porque no se puedan tocar así, sino porque ya basta de que se toquen así. Y porque hay temas que pudiera parecer, es que no quiero ni decirles qué es, porque es spoiler, pero ustedes van a llegar a un punto donde van a decir, es que tenía 16 años y eso que está pasando ahí no es correcto. Pero solo un hombre heterosexual pudiera pensar que eso está chido. Entonces, tengo esos problemas con el libro. Y ciertamente una vez que la acabas de leer, te quedas con cara, ¿qué fregados acabo de...? O sea, no, o sea, ¿qué pasó?
No es un libro que haya disfrutado, o sea, ya en conjunto dices es interesante, o sea, el escritor tiene potencial, pero necesita madurar ciertas cosas, necesita madurar ciertos conceptos, cierta manera de tratar los temas, y como que quiso contar muchas historias en un solo libro. Tampoco tienes que gustarte todo tu repertorio, ¿eh? Tiene personajes interesantes, tiene tramas interesantes, la narrativa no es tan mala. Aquí en parte yo tardé en leerlo porque hay un tema que a mí no me gusta. Ustedes saben que los lectores siempre tenemos como que tópicos que nos hacen rechazar un poco la lectura de un libro. A mí lo que me molesta mucho leer son las clásicas parejas que eran felices y ahora están a punto del divorcio. O sea, realmente no me gusta. Y lo voy a decir que la mamá del protagonista hizo una cosa que se me hace reprobable. O sea, ella ya tenía ciertos planes y hizo una cosa que no me parece. Y creo que es la menor de mis quejas del libro. Como tal, el libro es bueno porque la historia es interesante, no es terror, no da miedo y no es una literatura para niños, para jóvenes, en eso quiero que estemos de acuerdo. Y el final es la cosa más rara del mundo, no raro en un buen sentido, no en extraño. Creo que para el escritor todo tenía sentido en su cabeza, pero no como el lector, uno está muy seguro de qué fregados acaba de leer y en qué fregados acabó esto. Lo tenía bien pensado, eso sí, o sea, digo, sonaba, yo creo que sonaba muy bien todo en su cabeza y en la mente del autor y del editor. Y no es el peor libro que he leído en el año, eso es cierto. O sea, Malibu Renace sí me aburrió. Era una historia muy simple, muy sin chiste y no conecté. Aquí fue entretenido, insisto, había varios tramas, varias cosas y algunas tenían bastante interés. Y hubo ciertos detalles en el final que dices, ah, qué bueno que lo supiste hilar. Entonces, el autor tiene potencial, sí, pero necesita abrirse y salir de su mundito. Y pues ya, yo soy Bibliofílica, nos vemos en el siguiente video. Adiós.